Estamos desde analistas financieros internacionales, Escuela de Finanzas y VS, que bueno, pues va a participar también con nosotros dando su visión, ¿no?, de este mercado tan relevante. Os cuento un poco el, el menú que tenemos para esta mañana. Vamos a intentar hacerlo todo en hora y cuarto, más o menos. Yo estoy haciéndoos una pequeña introducción. Ahora introduciré a Ignacio Resusta, el otro ponente. Y lo que vamos a hacer es presentaros pues, el informe que estará colgado, ¿no?, en la página web de AFI y que también, bueno, pues VS podrá distribuir si quiere entre sus clientes. Un informe largo, sesudo, ¿de acuerdo? De 50 páginas, pero hoy os vamos a contar lo principal, ¿no?, en esta presentación de PowerPoint. Luego, en un segundo punto, Ignacio Resusta, especialista de mercados privados de UBS, pues nos va a contar cómo están viendo ellos el activo, ¿no?, y cuál es su punto de vista de cara a sacar el máximo partido de las secundarias en private equity durante este año 23 y 24, ¿no? ¿Dónde está el mercado? ¿Cuál es el momento? Etcétera, etcétera. Ellos son participantes y tienen una visión muy buena de este entorno. Y al final, ¿de acuerdo? Es decir, estaremos 25 minutos, media hora cada uno, y al final tenemos 15 minutos para vuestras preguntas y nuestras respuestas, que esperemos sepamos dar respuesta a todo aquello que nos preguntéis. Podéis hacer, como siempre, las preguntas a través del chat. Tanto Ignacio como yo, como Sofía Guerrero, que está conectada, miraremos las preguntas y las iremos priorizando en función de ella. Nada más, yo creo que, si os parece, empezamos con la primera parte, que es la presentación del informe sobre inversión en secundarios de private equity. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenéis la presentación, la estáis viendo, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante, ¿no?, que sepáis que detrás, ¿no?, de estas slides, ¿no?, de este PowerPoint de resumen, bueno, pues hay un informe, como os decía, ¿no?, bastante largo, con un guión bastante detallado, que comienza, ¿no?, por un recordatorio de qué son los mercados privados, bastante somero, ¿eh? Cuáles son las perspectivas para este segmento en el entorno actual. Luego hacemos un recorrido por private equity y dentro de private equity luego ya bajamos a la inversión en secundarios, ¿no?, que es un segmento de la inversión en private equity de los muchos que hay, ¿no? Vamos a entrar en harina y aquí tenéis el índice del documento en PDF del informe largo, ¿no? Como veis, ¿no?, estas son las secciones. Y vamos a entrar ya directamente en la parte de mercados privados, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de mercados privados, bueno, yo creo que sabemos, ¿no? Yo creo que todos ya, después de unos cuantos años, ¿no?, utilizándolos, desde luego nuestros clientes en AFI, desde luego los clientes de UBS están muy familiarizados con ellos. Bueno, cuando dividimos, ¿no?, los activos llamados alternativos, ¿no?, entre aquellos que son gestión alternativa y mercados privados o líquidos, aquí, ¿no?, en este bucket, en este último bucket es donde tenemos, bueno, pues todo lo que es la inversión, tanto en equity como en deuda, como activos reales, y luego otros, digamos, menos mainstream, ¿no? Bueno, pues este es la caja a la que dedicamos hoy este informe, y dentro de él a la parte de equity, y dentro de equity a la parte de private equity, y dentro de ello a mercados secundarios de private equity, ¿no? Bien, yo creo que conviene recordar, ¿no?, unos, ¿no?, atributos, ¿no?, o algunas características de los mercados privados, ¿no? Estamos hablando de una rentabilidad atractiva y de una baja correlación con mercados cotizados o con otro tipo de inversiones. Y además, entre ellos, también bastante descorrelación, ¿no? Sabemos que existe una prima de rentabilidad por liquidez. Son activos que normalmente la tenencia es una tenencia a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Y no hay un mercado secundario tan líquido como en los mercados cotizados, lógicamente, y por lo tanto ahí se define una prima de rentabilidad por liquidez que es variable en el tiempo y en el activo, ¿eh? No podemos hablar de que sean 2 puntos porcentuales para todos los activos de forma regular. No, esta es una prima no observable y hay que, bueno, pues extraerla para cada activo y en cada momento, ¿no? Los mercados privados también nos permiten acceder a nichos, ¿no?, de sectores y mercados que a veces no están presentes, ¿no?, en los mercados cotizados. A veces o muchas veces. Y por lo tanto es una vía para acceder, ¿no?, a ese tipo de activos
y de nichos, pues que, como os digo, no lo tenemos representado muchas veces en compañías del Standard Poor's o del Eurostoxx, ¿no? También permite acceder a operaciones más complejas, flexibles, ¿no? Es decir, aquí, digamos que la estructuración de las operaciones se hace de forma bilateral, hay una negociación entre las partes, lo cual permite dar respuesta a necesidades específicas, ¿no? Tanto del inversor como del comprador, como del vendedor, ¿no? Sin embargo, ya sabéis que en mercados cotizados es estándar, ¿no? Tenemos estandarización y por eso, ¿no? Se llaman mercados líquidos o cotizados, ¿no? Tenemos además unas condiciones económicas de las operaciones, bueno, pues mucho más flexibles, ¿vale? Yo creo que también producto de esa negociación bilateral que se produce entre comprador y vendedor. Y luego, una cosa muy relevante en mercados privados es que necesitan y requieren de una participación muy activa en la gestión de los activos invertidos. Por lo tanto, de acuerdo, aquí una de dos, o se tiene muchísima experiencia en ese activo para hacerlo de forma directa, o hay que recurrir a GPs, a General Partners, ¿de acuerdo? A gestores, ¿vale? Que a través de fondos, de vehículos, pues permiten, ¿no? Poner toda su expertise y toda su experiencia a esa gestión tan activa de los activos invertidos. Es decir, cuando uno tiene que gestionar una compañía que ha comprado, una planta de biomasa, etcétera, 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 necesita, ¿no? Tener un nivel de gestión mucho más activa que cuando uno se lanza al mercado cotizado a invertir en fondos de inversión o en acciones directas, ¿no? Hay un círculo vicioso, pero virtuoso en mercados privados, ¿vale? Yo creo que parte, ¿no? de una necesaria diversificación y del reconocimiento que hay unos mercados privados que exhiben, ¿no? Retornos superiores. No digo retornos siempre positivos, claro que hay volatilidad y claro que hay años negativos, pero sí retornos superiores y una descorrelación importante. Y en un entorno en el que los tipos de interés han caído de forma secular durante los últimos 40 años, bueno, pues ha habido un incremento de la participación. Ese incremento de la participación de inversores y diversificación de los inversores que digamos que están en este segmento, incrementa el capital disponible para hacer operaciones, ¿de acuerdo?, en mercados privados. Ello lo que hace es que las compañías, ¿no? Sepan que hay otro pool de posible financiación en capital o en deuda que permite, más allá de la financiación intermediada o de la emisión de bonos o de los IPOs en equity, obtener financiación y capital y, bueno, pues aumenta el número de compañías que entran de acuerdo en este circuito. ¿Esto qué produce? Pues que los mercados privados crezcan, generen más valor y en el fondo se produce un círculo que yo creo que estamos en él en los últimos años y que desde AFI creemos que va a continuar en las próximas décadas, ¿no? Claro que con altibajos, ¿eh? No es lo mismo el mercado privado cuando los tipos de interés están en el 0 y cuando están en el 5, sobre todo determinados segmentos, pero desde luego creemos que independientemente del nivel de tipos de interés, y aquí tenemos historia desde los años 80, la evolución de los mercados privados es una evolución tremendamente positiva, tanto en términos de activos bajo gestión como de volumen de capital comprometido cada año, ¿no? Tenéis aquí, ¿no? Una diapositiva en la que podéis ver cómo, sí, con sus altibajos, ¿no? Lógicamente, la gran crisis financiera global del 2008-2009, pues generó, ¿no? Un retraimiento de los inversores, no solo en mercados privados, en todo tipo de mercados, ¿de acuerdo? Durante un tiempo. Pero bueno, estamos alcanzando niveles de compromiso, niveles de fundraising en mercados privados, pues bueno, básicamente cercano a los 1,2 billones, ¿vale? de dólares en americanos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es récord histórico en el año 2021, el año 2022 todavía no tenemos la cifra cerrada, ¿vale? Pero ha sido un año también de cierta corrección debido, ¿no? a la guerra en Ucrania y a las consecuencias en términos de desaceleración, la subida de tipos de interés, pero desde luego la línea es una línea con sus altibajos de crecimiento, ¿no? Y creemos que va a seguir siendo así. Cuando uno mira activos bajo gestión, hablamos de más de 9 billones de los nuestros, ¿vale? Trillions americanos en términos de activos bajo gestión. Estamos cogiendo datos de McKinsey. Eh, y bueno, pues fijaros que aquello que está en rojo es lo que está más pegado al private equity. Inversión en el capital de empresas privadas, ¿no? Y aquí tenemos tanto el segmento buyout, que es el principal, como el venture capital, el segmento de growth y luego, bueno, pues otros subsegmentos, ¿no? El siguiente es real estate, infraestructura, deuda privada. Bueno, es decir, estamos hablando de que lo que vamos a contar hoy, tanto private equity como secundarios de private equity, es el principal segmento dentro de los mercados privados hoy en día, ¿no? En términos de activos bajo gestión. Bien, ¿qué podemos esperar, ¿no? de los mercados privados en el actual entorno? Bueno, pues yo creo que tenemos que primero echar una mirada atrás
a la evolución de los mercados privados en 2022, ¿no? Y a la situación creada por la guerra de Ucrania, que es un shock que viene, además de otro shock, que era la COVID y la salida posterior de la COVID. Y se junta con una política monetaria muy restrictiva y un entorno de desaceleración económica, ¿no? Claro, en este entorno, más allá de que los mercados privados tengan, ¿no?, una menor volatilidad en valoración, porque lógicamente la metodología de valoración es distinta, luego veremos algún punto sobre esto, y tenemos unos valores liquidativos más estables, bueno, pues lógicamente digamos que ha habido una cierta corrección, ¿de acuerdo?, en mercados privados, los valores, digamos, han ido corrigiendo hacia los niveles de los productos cotizados, pero realmente con mucha tranquilidad y con bastante poca volatilidad, lo cual es importante, ¿no? Segundo, hay una cantidad de dry powder, que es pólvora seca, es decir, de capital dispuesto a invertir, capital comprometido pero no desembolsado, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues va a estar en el mercado durante tiempo y que además, ante una presión, ¿de acuerdo?, para comprar y una mejora de las valoraciones por la propia corrección en los niveles de mercado, bueno, pues lógicamente genera, ¿no?, una expectativa de que vamos a tener, ¿no?, digamos que número de operaciones relevante en los próximos 12 o 24 meses. Además, también es cierto que pueden ocurrir necesidades de liquidez en algunos de los fondos, varios de los inversores, cambios de estrategia, y esto, bueno, pues probablemente genere un entorno favorable para que haya operaciones en el mercado. Ahora bien, es verdad que nos enfrentamos, ¿no?, a una desaceleración económica cuya intensidad no conocemos, ¿vale? Tenemos un problema de competencia con los tipos de interés ya, desde luego, más elevados para levantamientos de capital, aunque estamos viendo que hay fondos en mercados privados, no sé, yo he visto varios este año enormes y se han levantado muy bien, se están cubriendo muy bien, con lo cual sigue habiendo un apetito importante, ¿no? Y yo creo que lo más relevante es que tenemos ya unos inversores que están acostumbrados están acostumbrados a invertir de forma recurrente en mercados privados, ¿no? Tener una cartera diversificada, ¿vale?, en distintas estrategias, en distintos tipos de segmentos y de forma recurrente, ¿vale?, aprovechando, ¿no?, pues cosechas positivas o cosechas negativas y, bueno, pues iterando entre los distintos componentes que componen los mercados privados. Son mercados, en nuestra opinión, muy resilientes a medio y largo plazo que permiten, ¿no?, ofrecer ese crecimiento del valor a medio y largo plazo y, por lo tanto, bueno, pues más allá de los vaivenes que podamos tener en el año 22 y posiblemente se extiendan en el 23 y 24, entendemos, ¿no?, que tiene todo el sentido pensar que van a seguirse desarrollando, ¿no? Bueno, entramos en Private Equity, no voy a entrar muy al detalle, creo que los que estamos en el seminario, pues básicamente todos sabremos lo que es Private Equity, con lo cual ya sabéis, ¿no? Inversiones en empresas privadas, impulso de crecimiento, se busca margen de mejora, potencial de venta a mayor precio. Con lo cual, cuando uno piensa en cuáles son las palancas de revalorización, bueno, pues lógicamente está el crecimiento de la compañía, cómo el manager sea capaz, ¿no?, de potenciar el desarrollo de la compañía, cómo pues se produzca un arbitraje de múltiplos entre los niveles de entrada y los niveles de salida y cómo, bueno, pues a través de un cierto apalancamiento, también dependiendo de qué estrategia, pues permita, ¿no?, digamos que salir de la inversión con un múltiplo atractivo, ¿no? Aquí ya sabéis que hay operaciones que tienen participación como tanto mayoritaria como minoritaria. Todo esto depende del control que pueda haber en la gestión y en la supervisión. Y bueno, la clave siempre digamos, en todas las operaciones es tener muy clara cuáles van a ser las condiciones de salida, ¿no? Yo creo que un repaso muy rápido por las fuentes de rentabilidad y riesgo nos pone de manifiesto que, bueno, pues digamos que aquí los gestores y los inversores en private equity buscan, ¿no?, una mejora en resultados financieros a través, ¿vale?, de una modulación del apalancamiento, de una optimización del apalancamiento y también un arbitraje de múltiplos. Lo vamos a ver luego en una tabla que veréis que nos pone de manifiesto cómo han aportado cada una de esas tres categorías al activo en los últimos 25 años, ¿no? Lógicamente hay riesgos, como en toda la inversión, ¿eh? Yo creo que aquí no es que sea disclaimer, es que tenemos que decir, ¿no?, desde AFI Escuela y como digamos, transmisores, ¿no?, de pedagogía a la hora de enseñar al inversor, todos los instrumentos tienen riesgos asociados, ¿no? Y aquí, como en cualquier otro, hay un riesgo de pérdida de capital, un riesgo de mercado, que es menor la volatilidad de su valor liquidativo en relación a otros fondos por la propia metodología de valoración. Y además tenemos que saber que es un activo pues altamente ilíquido. No quiere decir que sea
absolutamente ilíquido, pero sí que es altamente ilíquido y en el que, bueno, pues además de que hay un mercado de secundarios que veremos hoy muy, muy importante, bueno, pues son activos que llevan un proceso de venta complicado y que, lógicamente, no se pueden comparar con el resto, ¿no? En cuanto a las estrategias de inversión dentro de Private Equity, bueno, yo creo que todos sabéis, ¿no? Que tenemos estas cuatro, es decir, Venture Capital, digamos, estrategias de Growth, Buyout y Special Situations, ¿no? Que yo creo que es una parte como muy específica, ¿vale? Y que también puede estar relacionada con un segmento dentro de secundarios que es más oportunista, ¿no? No voy a entrar en esto, creo que todos lo sabemos, ¿no? Son las fases del ciclo vital de la compañía y cómo el Private Equity acompaña a estas compañías en estas tres fases, ¿no? Sí que es relevante que recordemos el concepto de curva J en términos de retornos. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver cómo los secundarios permiten modular y mejorar, ¿no?, esta curva J, ¿de acuerdo? Y yo creo que todos sabemos, ¿no?, que en el fondo la curva J en Private Equity es el patrón esperado de retornos, ¿no? Tenemos unos gastos iniciales, tenemos lógicamente, uno compromete un capital, se empieza a gastar, y ahí hay una disminución del valor a corto plazo, medido como en términos de net asset value. Y luego, bueno, pues lógicamente lo que tenemos es, en la medida que las empresas maduran, se cumplen los objetivos de gestión y generan flujos de efectivo y luego se venden, pues lógicamente tenemos una rápida mejora a partir de, bueno, pues en función del fondo del segundo, tercer, cuarto, quinto año, ¿no? Con lo cual, digamos que esta es una de las características claras, sobre todo de la inversión en private equity dentro de mercados privados, ¿no? Por ponerlo un poquito más detallado, ¿no? Pues tenemos unos primeros años en los que hay capital calls, pongamos del 1 al 4 en un fondo genérico en torno a 12 años, empieza a haber devoluciones de principal y a generarse plusvalías durante el año quinto hasta el 9º, y luego empiezan a verse distribuciones y desinversiones, ¿no? Para llegar al final a, bueno, pues dos múltiplos importantes, dos indicadores relevantes que nos permiten medir, bueno, pues hasta qué punto, una vez pasado el tiempo, tenemos una inversión rentable o no. Una es la TIR, ¿vale? El Internal Rate of Return neto, ¿de acuerdo? Y el segundo, ¿de acuerdo?, es este que veis aquí, que es el valor neto de las inversiones del fondo, ¿vale? El Net TPVI. Un recordatorio también de las principales métricas, ¿de acuerdo? Múltiplo sobre el capital invertido, valor de inversiones no realizadas, ¿de acuerdo? Valor del capital devuelto al inversor mediante distribuciones, el Net TPVI, ¿de acuerdo? Y la TIR neta. Estos dos últimos, en nuestra opinión, son los principales para, digamos, ir midiendo la rentabilidad y el retorno de los fondos. Bien, ¿qué tendencias hemos visto o estamos viendo en private equity muy parecidas a las de mercados privados, ¿no? Fijaros, un crecimiento muy significativo, ¿de acuerdo? ¿Impulsado por qué? Pues por una estabilidad macroeconómica en los últimos 20-30 años muy intensa, digamos, la gran moderación. Esto se empieza a romper a partir del 2021, pero sin embargo, bueno, muchos más inversores acceden al mercado y por tanto, bueno, tenemos cifras de fundraising, como podéis ver ahí, que alcanzan pues cerca de los 700.000 millones de dólares en 2020, muy similar en 2021. Y luego, en términos de activos bajo gestión, ya os decía antes, ¿no?, que el private equity es el principal dentro de los mercados privados, con más de 6 billones de dólares americanos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos interesa también es, por ejemplo, ¿no?, cómo se ha comportado el retorno, ¿no?, entre el private equity y la rentabilidad cotizada. Bueno, aquí lo tenéis acumulado en los últimos 25 años, ¿vale? Desde 1998. Y bueno, podemos ver que existe la gravedad, es decir, que en episodios de fuerte corrección de mercado cotizado también se produce una corrección con cierto retraso, ¿no?, en los retornos en private equity, pero que acumulado en el tiempo, bueno, pues tenemos, la historia nos dice, y aquí nosotros no nos hemos inventado nada, son datos de BlackRock, que creo que no es sospechoso de nada. Bueno, pues nos dice que hay digamos, una acumulación de retornos superior a los retornos del propio MSCI, ¿no? Bueno, la cuestión es que lógicamente existen vaivenes de mercado. Y esto se explica, de acuerdo, estos factores de directores del retorno. Yo creo que hay tres pilares fundamentales, ¿no? Aquí hemos recuperado un informe de Morgan Stanley, ¿no?, del Institute for Private Capital, y la verdad que es importante para saber de dónde viene la rentabilidad que se produce, ¿no?, a través de la gestión, ¿no?, de estas empresas en fondos de private equity, ¿no? Aquí tenemos más de 30 y tantos años de historia, no coge el último periodo, seguro que no cambiaría mucho en términos de medias. Y fijaros, de esas tres patas de crecimiento, ¿no?, del retorno en private equity, uno, el apalancamiento, lógicamente, en todos estos años
Acordaos, ¿no? Senda de caída de tipos muy relevante y optimización de la estructura de financiación de la empresa, ¿no? El apalancamiento en el periodo 2008-2018, que son los últimos 10 años justo después de, que ya incluyen, ¿no?, la crisis financiera global, bueno, pues está en el entorno de niveles del 25-30%. Antes era mucho mayor, ¿no? Es decir, las operaciones son algo menos apalancadas, pero permiten, ¿no?, generar, ¿no? Es una fuente de generación de retornos importante. Los múltiplos de valoración, es decir, la expansión de múltiplos, ¿de acuerdo? Por la gestión de la compañía y la puesta en valor en mercado posterior, aporta también una cantidad, un porcentaje muy relevante, es el más relevante de todos, lo cual dice mucho de la gestión que realizan, ¿no?, los GPs en las compañías. Y luego, bueno, pues los beneficios de la compañía igual, ¿no? Es decir, acumulan crecimientos muy importantes, ¿no? En adelante, hombre, pues en adelante unas condiciones financieras más tensionadas, ¿vale? Una restricción financiera puede hacer que el apalancamiento tenga un papel durante los próximos 2-3 años algo menor, a lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años. La expansión de múltiplos, bueno, yo os diría que aquí eh, eh, los vientos también son de cara, ¿no? Los tipos de interés han subido, las condiciones de acceso al crédito también. Y bueno, pues aquí lo que creemos es que las valoraciones más bajas que estamos comenzando a ver y que también son, digamos que un incentivo para que se produzcan operaciones en secundario, que ahora entraremos, ofrecen, ¿no?, oportunidades para que nuevos inversores entren al activo, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí, digamos que hay que verlo de dos formas, ¿no? Y luego, en términos de crecimiento de EBITDA, pues está claro, ¿no?, que ahora mismo hay cosechas, hay compañías en cartera, pues que lógicamente afrontan también vientos de cara debido a una desaceleración económica importante. Pero, repito, es decir, uno no puede ver la inversión en private equity como un fondo o una cosecha, ¿no? Es decir, lo que tenemos es un programa de inversión, o por lo menos lo que recomendamos desde AFI y seguro también desde UBS, es un programa de inversión recurrente que vayas invirtiendo en distintos fondos con distintas cosechas para que al final tengas una suavidad en lo que son los retornos acumulados en periodos medios y largos de tiempo, ¿no? Bien, 2023, 2024. Bueno, es verdad que tenemos, digamos, como os decía antes, una subida de tipos importante, una reducción de, bueno, pues si queréis, del apetito por el riesgo. Creemos que va a haber un cierto ajuste a la baja, ¿no?, en activos, ¿no? Y que los gestores se van a centrar mucho más en la gestión de las compañías, ¿no? Eh, las valoraciones, ¿de acuerdo? Creemos que van a ajustarse algo más. Y esto es importante porque genera potencial, ¿no?, de transacciones en secundario, ¿no?, que es donde nos vamos a centrar ahora mismo. Y luego también es verdad que tenemos una exposición, ¿de acuerdo?, por parte de los principales inversores que tiene todavía un gap, una brecha respecto a la asignación objetivo que permite pensar que a la mínima que tengamos correcciones yo creo que va a haber, ¿no?, entradas de capital al activo en los próximos meses. Bien, entramos en la parte de secundarios, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que aquí primero es definirlo, ¿vale? Que yo creo que es algo que voy a hacer tanto yo como luego seguramente Ignacio, ¿no? Y aquí lo que hablamos es de los secundarios de Private Equity, es el conjunto de estrategias que me permiten comprar, vender participaciones, ¿de acuerdo?, en fondos de Private Equity existentes, ofreciendo una mezcla, ¿vale?, de menor compromiso de capital, entro en una fase distinta, no tengo que aguantar tanta curva J negativa, y retornos aún así atractivos, ¿vale? Eso yo creo que es muy relevante de ver, ¿no? Posiblemente en media los múltiplos de salida sean menores, pero los retornos, ¿de acuerdo?, son muy atractivos y además evitas la cola baja de retornos, ¿no? Eso lo vamos a ver. ¿Qué motivaciones hay? Bueno, pues los compradores, desde luego, pueden buscar horizontes temporales de inversión en empresas no cotizadas, en private equity, más cortos, o buscar precios atractivos, descuentos, o reevaluar carteras, ¿no? Es decir, incrementar, completar su cartera con alguna adquisición, de acuerdo, en el mercado secundario, en vez de tener que empezar, de acuerdo, con operaciones de primarios desde el inicio. Los vendedores, bueno, puede haber necesidades de levantar capital, porque algunos LPs necesiten capital. Puede haber, digamos que, una motivación para evitar capital calls y, por tanto, ¿no?, reducir el volumen de tensión de liquidez que se le pide al inversor. O también, bueno, pues porque haya una reducción de asignaciones en la clase de activo estratégica en algunos LPs que digan que lleven al fondo, bueno, pues a tener, bueno, pues una presión para vender, ¿no? El mercado no para de crecer porque estas motivaciones, ¿vale?, tanto de compradores como de vendedores, van moviéndose y son dinámicas entre ellos, ¿no? Ha habido un crecimiento brutal, ¿vale?, desde los años 80,
En los últimos 5 o 10 años ha habido un desarrollo también muy importante, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenemos es un mercado donde tenemos muchos participantes de distintas clases y digamos que un mercado bastante competitivo de secundarios de private equity. Al final, creemos que esto la mejor forma de hacerlo es a través de fondos de secundarios de private equity, ¿vale? Que lógicamente busquen, ¿no? Esos retornos atractivos ajustados al riesgo, siguiendo una estrategia, ¿no? Pues de ir buscando oportunidades en el mercado, ¿no? Es importante que también veamos, ¿no? Que las motivaciones de los inversores o de los compradores muchas veces se juntan o coinciden, ¿no? Con momentos de mercado en el cual el precio de secundarios, ¿no? En términos de porcentaje de valor neto del fondo, se producen correcciones importantes, como es el caso del 2022 y el del 2023. Bueno, esto lo que permite es, ¿de acuerdo? Pues que todas esas motivaciones de diversificación de cartera, de encontrar o buscar adquisiciones atractivas que complementen carteras, desinversiones por el lado de algunos inversores o incluso mejoras de rentabilidad o mejorar la curva J de la cartera de fondos de private equity del inversor, bueno, pues se juntan con una situación que, como decimos, es propicia, ¿de acuerdo? Por, digamos que la dinámica que tenemos ahora mismo en el mercado de caída, ¿de acuerdo? De los precios de secundarios en el mercado, ¿no? ¿Qué tipos de estrategias podemos hacer? Bueno, yo creo que aquí se pueden comprar fondos de private equity completos, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber un secundario de un fondo completo, puede haber un secundario en el cual se compre la participación individual en una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, la operación del LP. Puede haber una compra de 4 o 5 carteras, de 4 o 5 carteras de empresas completas, ¿de acuerdo? Con lo cual consigue una exposición, digamos, rápida, diversificada a una serie de sectores y geografías. Y luego, bueno, pues como siempre existe, como sabéis, la coinversión y la venta de participaciones directas, ¿no? Yo, digamos que esas son las principales motivaciones. Yo creo que también es importante ver cómo puedo acceder, ¿vale? ¿Puedo ir a través de inversión directa? Por supuesto. Claro que puedo ir a través de inversión directa a un secundario private equity. ¿Cómo? Pues bueno, voy directamente a fondos y entro en operaciones. Pero claro, ¿esto qué requiere? Requiere muchísima, muchísima experiencia y conocimiento. Esto no está a la altura de la mayor parte de inversiones, de inversores. Y bueno, aunque tiene sus ventajas, ¿vale? Porque estoy negociando específicamente un activo con un inversor directamente, yo creo que para la mayor parte de los inversores con los que nosotros tratamos, ¿no? Y posiblemente con los que trate UBS en términos de banca privada o cliente profesional, pues es muy complicado, ¿no? Los fondos secundarios de private equity ya me permiten, ¿vale? Diversificar y contar con la experiencia del general manager, del general partner, ¿de acuerdo? Lógicamente, ¿qué tienen? Pues tienen unas comisiones algo más altas y no tengo un control directo de la gestión, pero desde luego sí que estoy diversificando, ¿de acuerdo? A través de fondos de secundarios de private equity. Y luego hay una siguiente, ¿no? Que es fondos de fondos secundarios. Al final, mayor diversificación y algo más de experiencia cruzada de diferentes managers en distintos fondos, ¿no? Lo mismo, aquí como desventajas, ¿de acuerdo? Pues ese rol de las comisiones, ¿no? Y si no, pues directamente podría invertir, ¿vale? Para exponerme a secundarios de private equity en aquellas empresas que coticen, ¿vale? Posiblemente serán grandes fondos que estén muy especializadas en mercados secundarios. A ver, esto no es fácil porque hay pocas y segundo, no te permite la misma diversificación que te permite, bueno, pues los fondos secundarios o los fondos de fondos, ¿no? Eh, Entramos un poco ya en materia de estructura de flujos, de por qué, ¿no? Creemos que complementa muy bien la inversión en private equity utilizar secundarios. Fijaros, la estructura temporal tiene una curva J mucho mayor, es decir, tengo un capital call inicial, estoy entrando en esa operación, ¿de acuerdo? Y empiezo rápidamente, como es un activo ya algo maduro, en una etapa de madurez algo mayor, empiezo ya a tener tanto plusvalías como devolución de principal más pronto, ¿vale? Acordaos cómo era la curva J en inversiones en primario. Por lo tanto, lo que me permite es mejorar esa curva J. Si queréis diversificar algo los riesgos, yo imaginaos que tengo una curva, tengo ya una posición en primarios de private equity y empiezo a introducir operaciones de secundario. Bueno, lo que estoy haciendo es, digamos que alterar la curva J inicial y mejorarla, elevarla en el tiempo, adelantar el momento en el tiempo en el cual estoy, ¿de acuerdo? Consiguiendo que tenga retornos positivos, ¿no? Y acortando mi plazo de inversión. También estoy diversificando. Es verdad que también me permite, ¿no? Digamos que tener algo más de visibilidad y control, ¿de acuerdo? Sobre la evolución de la cartera. Y también yo creo que es algo que se utiliza de forma recurrente para
digamos que ajustar, ¿no? De las carteras de private equity de muchos inversores, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer tanto como ponen esos gráficos, como tanto en operaciones singulares como a través de carteras de fondos, ¿no? Pero básicamente quedaros con esa idea, ¿no? Es decir, me permite mejorar la curva J de mi exposición primaria a private equity a través de todas estas estrategias en secundarios, ¿no? En términos de retornos, ¿vale? Yo creo que esto es muy relevante, ¿no? Si os fijáis, en el gráfico de la derecha es un fondo, son datos de Preqin y está cogiendo, bueno, pues datos de muchas cosechas, ¿vale? Son prácticamente 20 años. No tenemos los últimos, lógicamente. Fijaos, en los fondos de buyout o venture capital, que son los principales, los más grandes, en primarios, bueno, pues si os fijáis hay una distribución del múltiplo neto bastante plana, ¿no? Es decir, hay fondos que, bueno, sí que pueden sacar, ¿no? Pues digamos que múltiplos netos del entorno de dos veces, muchos, pero también hay fondos, ¿no? que 20% que ni siquiera consiguen devolver el múltiplo inicial, ¿no? Sin embargo, en secundarios, digamos que la distribución está mucho más centrada en las partes medias, ¿no? Es decir, estoy renunciando, si queréis, no siempre, pero en media suelo renunciar a múltiplos muy altos, ¿vale? ¿A cambio de qué? De centrarme en esa distribución de múltiplos positivos de entre 1, 1,5, 2 veces, ¿no? Y esto elimina, ¿no? Digamos que mitiga el riesgo de retornos negativos. Como veis, la cola de la izquierda en secundarios es muy pequeñita. Y esto es relevante, ¿no? Porque me permite, como digo ahí, mitigar el riesgo, tener pérdidas de capital mucho menos frecuentes, ¿de acuerdo? ¿A cambio de qué? Pues de un menor potencial de múltiplos netos muy altos. Yo creo que esto es lógico. Vale, esto es en media, pero vamos a ver la dispersión. Aquí tenéis la dispersión, ¿vale? Entre la distribución de los múltiplos netos en primarios y secundarios. Fijaros, secundarios es la parte verde. Fijaos como entre el máximo y el mínimo hay menor rango de TIR, ¿no? De rentabilidad neta de los fondos, comparado con buyout o con venture capital. Y, sobre todo, lo que estamos viendo también es que en los múltiplos también hay mucha menor dispersión, ¿vale? De operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que al entrar en una fase ya mucho más madura, ¿vale? Yo creo que es lo importante, consigo mitigar el riesgo de equivocarme, ¿vale? Desde un punto de vista de la inversión. Y me complementa muy bien, ¿vale? Mi cartera de primarios, tener una posición importante en secundarios. Yo creo que esto es bastante relevante. Bueno, entramos en tipos de transacciones, porque aquí las transacciones en secundarios pueden estar motivadas o pueden ser lideradas tanto por el GP, el General Partner, es decir, el gestor, o pueden estar motivadas por los socios comanditarios, palabra que estaremos más acostumbrados a llamar Limited Partner o LP, ¿no? Y luego hay otro tipo de transacciones, 10, 15% del mercado, ¿vale? Más pequeñas en términos de cuota, que son oportunistas y que ahora definimos un poquito mejor, ¿no? ¿Cuáles son las características de las operaciones GP-led? Bueno, aquí es el equipo gestión, el equipo de gestor del fondo, el que lidera la operación, ¿no? Y bueno, lo que normalmente genera estas operaciones es, bueno, una motivación de extender la vida útil del fondo, mantener operaciones de alto rendimiento o incluso generar liquidez, ¿no? La complejidad en estas no suele ser muy alta, ¿de acuerdo? Suele ser moderada y sí que suele requerir, bueno, lógicamente, si lo que estoy haciendo, como es muy normal, es intentar hacer una extensión de la vida del fondo para mantener operaciones positivas que están dándome un retorno muy importante y que creo que lo van a seguir haciendo, bueno, pues aquí, lógicamente, digamos que puede derivar en necesidad de crear productos o estructuras distintos, ¿no? Ahora veremos un poquito más en detalle los tipos de operaciones, ¿no? Los retornos, el dato que tenemos, de acuerdo, que no tenemos para comparar, aunque yo creo que aquí los años van a cambiar. Fijaros que los retornos en GP-led están muy parecidos a las operaciones lideradas por los LPs, pero desde luego están bastante por encima de las operaciones oportunistas, que también es verdad que son, digamos, un cajón desastre, ¿no? Las operaciones lideradas por los LPs básicamente lo que viene a decir es que hay una motivación, ya sea tanto de liquidez o de reducción de posiciones en cartera o de simplificación de la gestión. Es decir, aquí hay un conjunto de motivaciones, ¿vale? Que llevan a que los inversores en el fondo quieran deshacerse de alguna participación, ¿vale? O quieran comprar alguna participación. Aquí siempre estamos hablando de comprar o de vender. Normalmente, ¿qué involucra? Pues involucra la venta de participaciones que ya están, ¿no? Con un descuento, ¿no? O la compra con un descuento. Yo creo si bien en los últimos 2 años ha habido, bueno, pues muchas operaciones, en lo general hay más operaciones GP que LP,
bueno, lo que estamos viendo en los últimos trimestres es que, bueno, empieza a haber bastante, ¿no? Cambio en esa situación y que las operaciones LP pueden verse favorecidas en el entorno actual en el que estamos, ¿no? Y luego las operaciones o transacciones oportunistas, bueno, aquí, fijaos, hay dislocaciones de mercado, circunstancias únicas, situaciones específicas que requieren de una complejidad especial a la hora de hacer la operación. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, pues imaginaos que soy un inversor, tengo un cambio regulatorio en un activo y tengo que deshacerme de él, pero además tiene una complejidad muy importante o hay una venta forzosa. Bueno, yo creo que aquí son operaciones, digamos, que se salen un poco de la media de lo normal, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues son más complejas, la negociación es mucho más compleja, hay una sensibilidad de cerrar la operación en un tiempo muy determinado y esto, bueno, pues puede derivar en que tengamos, digamos, esa distinta, ¿no? Caracterización de las transacciones, ¿no? Bueno, tanto LP como GP-led oportunista, ¿vale? Yo creo que podemos organizar, ¿no? Si queréis, los tipos de transacciones en dos grandes bloques. Ventas de participaciones en fondos de private equity, ¿vale? Y ventas de activos de fondos de private equity. Es decir, ventas de activos es directamente la venta de carteras de inversiones directas, una compañía, dos o tres, en funcionamiento, y luego tenemos ventas de participaciones, es decir, del interés que tiene el socio comanditario, ¿no? El LP, en un fondo de private equity o en distintos fondos, ¿no? Y aquí, bueno, pues la casuística es, digamos que muy amplia, ¿no? Yo he puesto aquí digamos que varias casuísticas, pero hay muchas más y yo creo que no voy a entrar a describir cada una de ellas, lo tenéis en el informe porque estaríamos mucho rato, ¿no? Vale, ¿qué tendencias vemos en secundarios? Como al igual que el mercado de private equity. Es más, no puede haber desarrollo secundario si no hay un desarrollo de primarios previo, ¿no? Eh, Nace en el año 82, un poquito después del nacimiento del private equity, y crece de forma paralela al mercado global de primarios. Es decir, más AUMs comprometidos en primarios, más levantamiento de capital en primarios, al final traduce en un incremento de operaciones en el mercado de secundarios. Ha habido momentos de impulso fuerte, suelen coincidir con desaceleraciones o recesiones económicas, es cuando, lógicamente, hay gravedad y cuando las valoraciones se ajustan y cuando hay motivaciones de venta o motivaciones de compra o oportunidades, ¿de acuerdo? En los últimos 10 años se ha multiplicado básicamente por 4 veces, fijaos, ese crecimiento es brutal. Y luego, digamos que tenemos también refleja, ¿no? Que la industria pues es mucho más madura, tanto por lo que son los oferentes como los inversores, ¿no? En 2022 ha habido un cambio de tendencia muy relevante, ¿vale? En el mercado de private equity, ¿vale? Por los tipos de interés y las consecuencias económicas y creemos que esto, bueno, pues lógicamente va a ser un acicate, ¿no? Para que se produzca un incremento en las operaciones de secundarios en los próximos años, ¿vale? Aquí tenéis el gráfico de las evoluciones, ¿no? De transacciones en mercados, digamos que secundarios, tanto LP-led como GP-led, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Es decir, históricamente lo normal es que haya la mayor parte de las operaciones sean dirigidas por los propios socios, ¿no? Que quieran vender ciertas participaciones, reorganizar su cartera, pero en los últimos 2 años ha habido un tirón muy importante de las operaciones derivadas o promocionadas por los GPs, ¿no? Aunque es verdad que en el año 22, como podéis ver ahí, ¿vale? Después del subidón brutal del año 21, yo creo que con la recuperación de la COVID y la liquidez abundante que había, ¿de acuerdo? Pues hemos tenido una cierta moderación, ¿no? Yo creo que en términos de volúmenes podemos ver algo de moderación, pero desde luego la oportunidad para que posterior a una crisis o en el desarrollo de una desaceleración económica se produzcan operaciones está ahí y es importante, ¿no? Y luego, digamos que por ir ya entrando un poquito en los pros y cons, ¿no? En las ventajas y desventajas de los secundarios de private equity, siempre comparando o pensando respecto al primario, yo no voy a entrar en todas, pero fijaros, yo creo que nos permite diversificar la cartera, ¿vale? Claramente, ¿eh? Si yo estoy invirtiendo en private equity en 3 o 4 fondos de primario, una inversión en 1, 2, 3 fondos de secundario me va a permitir diversificar, cambiar el perfil de riesgo, digamos que alterar mi curva J, yo creo que eso es muy relevante, ¿no? Me da también un acceso a inversiones que ya están testadas, es decir, que ya están en funcionamiento, ¿no? Me permite, en algunos casos, ¿de acuerdo?, aprovechar ineficiencias de mercado. Yo diría dislocaciones, ¿no? Es decir, hay momentos en el que el mercado necesita vender, hay ventas forzadas y ahí puedo acceder, ¿no?, a operaciones importantes, ¿no? ¿Me permite maximizar el potencial de retorno? Bueno, quizás aquí hemos sido un poquito agresivos. Yo creo que lo que te permite es
digamos que entrar en combinaciones de retorno atractivas en en etapas de la inversión, digamos, más avanzadas, ¿no? Me permite mucha flexibilidad, eso sí que está claro, ¿eh? Y luego, bueno, pues me permite liquidez, ¿de acuerdo? En un mercado que, como sabéis, pues lógicamente es más ilíquido. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, yo creo que sí que hay menor control respecto a la inversión directa, ¿vale? En términos de inversiones en participadas. Por supuesto que la liquidez es limitada, ¿eh? No estamos hablando de de que los secundarios hagan del mercado de private equity un mercado tremendamente líquido, no. El coste es elevado, ¿de acuerdo? Porque hay una capa de comisiones relativamente importante. Mantengo los riesgos que ya tenía, ¿eh? En la inversión en compañías no cotizadas. La valoración es compleja. Bueno, yo creo que sabiendo, ¿no? Sabiendo cuál es mi motivación como inversor, completar, por ejemplo, mi programa de inversión en private equity, y sabiendo que asumo una serie de condicionantes, nos creemos que puesto en la balanza es favorable para introducir, ¿no?, este activo como complemento, ¿no?, en en las inversiones de private equity. Bueno, finalmente conclusiones, para no quitar más tiempo, que me he pasado. Eh, Uno, creemos que los mercados privados, y lo hemos dicho muchas veces, son atractivos, resiliencia, potencial de crecimiento a medio plazo. Dos, la industria de private equity va a seguir creciendo, ha crecido mucho y va a seguir creciendo. Ahora mismo tenemos un ajuste en valoraciones, ahora mismo tenemos un mercado, bueno, pues quizás revuelto, pero va a seguir creciendo. El secundario me permite acceder a oportunidades, a descuentos atractivos, ¿vale? Y además tener liquidez. Es un mercado que está creciendo muchísimo y que va a crecer todavía más, ¿vale? El entorno es favorable por ciclo, por descuentos y por exceso de capital disponible. Es favorable a que haya más actividad en mercados secundarios en los próximos 2 años, ¿no? Me permite mejorar la curva J como inversor en private equity, ¿vale? Eh, Creemos que hay una oportunidad de que las operaciones LP-LED, bueno, den un cierto giro respecto a la tendencia de que sean las GP-LED las más recientes, ¿no? Pero bueno, en el fondo es elegir bien, ¿no? En la operación, elegir bien el fondo. Y luego creemos que las transacciones oportunistas, salvo en un entorno de fuerte deterioro cíclico y de recesión dura, van a seguir siendo bastante testimoniales, ¿vale? Que no se van a generar esas necesidades de ventas forzadas. Bueno, yo creo que hasta aquí la parte de introducción, de pedagogía. Yo creo que ahora lo que necesitamos es que un experto, gestor, que asesora a través desde UBS, una de las principales firmas que están en el mercado de secundarios, bueno, pues nos dé su visión concreta, de acuerdo, actualizada y una visión mucho más de practitioner, no tanto de pedagogo, como es nuestra función en el caso de la escuela de finanzas, ¿no? Ignacio, the floor is yours, ¿eh? A por ello. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, José Manuel, y muchísimas gracias, resto del equipo AFI, por brindarnos la oportunidad de participar en este estudio. Estamos muy felices de participar. Y mi objetivo en la presentación de hoy es un poco explicar las razones por cuál creemos que los secundarios de Private Equity son una clase de activo atractiva, ¿vale? Y porque ahora es un buen momento de entrada. Entonces, para empezar, querría explicaros un poco quiénes somos desde UBS Asset Management y desde UBS Real Estate and Private Markets. UBS Asset Management gestiona en torno a $1 trillón de dólares en activos bajo gestión, y dentro de ese trillón aproximadamente 110 billones corresponden a la parte de real estate y mercados privados. Dentro de esta parte en concreto, en la de private equity, llevamos en el mercado desde el año 2000. Hemos invertido más de 12 billones de dólares de compromisos de manera indirecta, es decir, a través de fondos, coinversiones y sobre todo, o también de secundarios. Tenemos un equipo de 15 profesionales basados en las principales regiones, en Europa, Estados Unidos y Asia, con oficinas en San Francisco, Nueva York, Londres, Zúrich, Hong Kong. Invertimos, como he dicho antes, en primarios, secundarios y coinversiones a lo largo de las principales estrategias y regiones. Invertimos en todos los stages, es decir, en VC, Growth y Buyout, y en las principales regiones. Y tenemos un track record overall de inversión en secundarios bruto de en torno a un 21% de rentabilidad. Para empezar con la presentación, primero quería construir la casa por los cimientos y empezar con cuáles son las principales ventajas del private equity. Si pasamos a la siguiente slide, podemos empezar con la número 1, que yo diría que es la diversificación. La gran mayoría de compañías en el universo son privadas. Es decir, si acudes solo al mercado público, estás perdiendo oportunidades de inversión.
En Estados Unidos hay cerca de 2.800 compañías privadas, públicas, con ingresos anuales superiores a 100 millones de dólares. Y por el otro lado hay 18.000, es decir, más de 6 veces más en el lado privado. Estos son datos de Capital IQ a enero de 2022 y esto nos da pues, un ejemplo del tamaño del mercado privado versus el mercado público cotizado. Se trata de una inversión realmente activa y donde el control del gestor y su habilidad es clave. También el horizonte temporal eh, pues también es importante para el hecho de hacer que las cosas pasen. Los GPs necesitan tiempo para trabajar, para establecer sus mecanismos, para hacer los cambios que crean pertinentes y, por lo tanto, generar valor en una potencial salida. La combinación de las dos anteriores genera unos retornos atractivos. La has comentado tú antes, José Manuel, pero comparando con los mercados públicos, los retornos de private equity a lo largo de los últimos años han sido realmente atractivos, reduciendo a su vez su volatilidad. Lo único, pagando una prima de liquidez, como dices, o como es inherente en este mercado, dado pues los holding periods habituales de 10 años, 12, en mercado secundario igual un poco menos, pero en el private equity tradicional es así. Voy a pasar a la siguiente diapositiva tratando las diferentes maneras de invertir en private equity. No me voy a parar a explicar las diferentes maneras de invertir en el sentido, pues todos sabemos que se puede invertir directamente en la compañía a través de un fondo o a través de un fondo de fondos, pero sí cómo a los secundarios de private equity o cómo se accede mejor a los secundarios de private equity. En el caso de invertir directamente en compañías, necesitamos una gran cantidad de capital para conseguir una diversificación relevante. Normalmente el holding period se extiende, es decir, la vida útil de la inversión se extiende, el control obviamente es mayor y la rentabilidad, por lo tanto, es mayor, pero todo esto pagando un riesgo mucho mayor. A través de la inversión en fondos de primario podemos diversificar de cierta manera nuestra cartera o más que haciendo inversión en directo. El tamaño mínimo para generar una cartera de inversión diversificada también tiene que ser elevado y estos fondos en los que estamos invertidos nos pueden ofrecer a nosotros como LP la oportunidad de entrar en operaciones de secundario. Para nosotros, si tenemos 2, 3, 4, 5 relaciones con fondos de primario, sería muy difícil construir una cartera de secundario relevante y eso sobre todo requeriría de mucho capital y gran nivel operacional o operativo por detrás. A través de fondos o los gestores de fondos son los que naturalmente han lanzado estos fondos de inversión en secundarios de private equity. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen las relaciones con los GPs. Son ellos los que invierten, hacen fondos que invierten en diferentes fondos de primario y por lo tanto tienen relaciones no solo con los fondos en los que están invertidos, sino también con todo el universo de inversores. Entonces, a partir de estas relaciones, los GPs en los que están invertidos les ofrecen oportunidades de secundario y de coinversión a las que ellos pueden acceder normalmente sin fees a la hora de invertir en estas inversiones, por ser ya inversores existentes en los fondos de primario. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros, aquí una pequeña metáfora, comparamos la inversión en Private Equity Multi-Manager y sobre todo en secundarios con la inversión o con la apuesta en una carrera. En una carrera puedes apostar antes de que empiece la misma, teniendo en cuenta pues, los resultados de carreras anteriores, el estado de forma actual de los participantes y cómo han llevado estos últimos meses su preparación de cara a la carrera, o puedes apostar mientras la carrera ya está en curso. Cuando la carrera ya ha empezado, pues ha podido haber alguna lesión en los momentos iniciales y quitamos participantes de la carrera de en medio. Ya sabemos quiénes son los que están liderando, quiénes son los que por aspecto tienen mejor aspecto de cara a ganar la carrera y esto reduce significativamente el riesgo. También, por supuesto, reduce el retorno. Cuanto más avanzada está la carrera, menor es el riesgo y, por lo tanto, en secundarios de private equity, menor es el poder de negociación de descuento y la rentabilidad final. Aquí, bueno, pues vemos las principales motivaciones que tienen los diferentes participantes del mercado para vender sus participaciones. Los LPs acuden al mercado porque necesitan liquidez para otras cosas, no quieren lidiar con la complejidad de tener esos activos más, o sea, es decir, anteriormente, pues por ciertos motivos sí que estaban interesados en mantener pues activos de private equity en cartera y ahora a lo mejor pues quieren reducir el número de relaciones o pues debido a cualquier otro motivo pues les complica a nivel operacional, vamos. Simplemente, o la última
el último motivo por el que los LPs deciden vender participaciones es porque simplemente sus circunstancias han cambiado. Tenían una alocación destinada a la clase de activo que tienen que recortar. Esto puede ser pues, por el famoso efecto denominador, por regulación o por cualquier otro tipo de motivos. Por el otro lado, los GPs utilizan el mercado de secundarios de private equity para tener más tiempo para trabajar con una o varias compañías. Como ha comentado José Manuel antes, pues los secundarios por la parte GP-led se pueden realizar de un único activo, que sería un single asset deal llamado, o varios activos con una cartera multi-asset portfolio o básicamente conseguir capital adicional para trabajar con las empresas, pues debido y ahora potenciado igual por este COVID que hemos vivido de la pandemia que hemos vivido de por medio, pues hay compañías que requieren de capital y que únicamente con los compromisos que tienen en primario, pues no tienen la capacidad necesaria para hacerlas crecer al nivel que les gustaría. Y por último, para gestionar su base inversora. Esto ocurre normalmente cuando los inversores tienen su base, o sea, cuando los fondos de primario o los GPs tienen en su base de inversores que por decisiones de alocación ya no van a hacer REAP en el fondo siguiente. Entonces, aquí lo que se suelen ofrecer es transacciones stapled que llevan asociado un compromiso de inversión en el siguiente fondo. Es decir, yo entro contigo en el secundario, doy salida a tu LP que ya no quiere participar en tu siguiente fondo contigo y a su vez te hago un compromiso en tu siguiente fondo en primario. De esta forma es atractivo tanto para el LP que sale, ya que el LP pues, no estaba interesado y a una valoración atractiva pues puede valorar de forma positiva el hecho de salir del fondo, para el GP de cara a que consigue pues, ese dinero en el secundario y aparte un compromiso en primario para el fondo siguiente y trabajar con nuevas relaciones del PIS, y para el LP entrando pues normalmente con unas fees reducidas en el secundario o con fees normales en el secundario y fees reducidas en el fondo siguiente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que, bueno, y lo ha comentado José Manuel, creo incluso utilizando estos mismos gráficos, que los secundarios tienen un perfil atractivo de retorno y flujos de caja, pues complementando la inversión en primarios. En el primer gráfico vemos la inversión por separado, entre secundarios y primarios. Vemos que la TIR de los secundarios es elevada desde el principio, se elimina la curva J. Y en el gráfico de la derecha, pues podemos ver cómo afecta combinándolo en una cartera junto con primarios. Los flujos negativos se producen más rápido, esto se debe al gran desembolso que se realiza al principio, ya que cuando entramos en un fondo de secundario, normalmente este fondo ya ha realizado la mayoría de inversiones que tenía que realizar, o sea, la mayoría del capital comprometido ya está llamado e invertido, entonces el desembolso inicial, por lo tanto, es mayor. Luego la recuperación también es mayor, ya que cuando invertimos a los activos o la cartera de activos en la que estamos invertida, pues algunos de esos activos ya están más cerca de ser vendidos y por lo tanto distribuidos. Esto mitiga, por supuesto, combinando en una cartera con primarios, el efecto de la famosa curva J. Pasando a la siguiente diapositiva, quería comentar los 4 principales motivos que creemos para que los inversores elijan en secundarios de private equity. El primero es el rápido desembolso de capital. En el momento y lo acabo de comentar, en el momento de la inversión, la mayor parte del compromiso ya se ha desembolsado. El segundo es la diversificación instantánea, por estrategia, por sector y sobre todo por añada. Si tú formas una cartera de private equity ahora invirtiendo en fondos en primario, pues tendrás exposición a la añada de 2023, 2024, 2025 y lo conseguirás de una manera lenta y progresiva. En cambio, invirtiendo en un fondo de secundarios de private equity, este fondo a su vez invierte en fondos que ya están en operación y puede diversificar también no solo por estrategia y por sector, sino que también por añada, es decir, pues adquiriendo fondos de 2016, 2015, 2014 o incluso algún early secondary de 2020, 2019. La reducción del riesgo. El riesgo blind pool es limitado. Es decir, volviendo atrás a la anterior diapositiva, el riesgo blind pool es limitado. La capacidad de hacer due diligence por parte de los fondos de secundarios es mucho mayor. Ya sabemos los activos que hay en cartera, tenemos profesionales especializados en valorar estos activos y se puede hacer una elaboración mucho más, una valoración mucho más exhaustiva que en el caso de invertir en primarios, donde cuando tú entras puede no haber ningún activo en cartera, o si decides a lo mejor entrar en el último cierre, pues a lo mejor ya se han realizado las primeras inversiones, pero todavía hay un riesgo muy importante de blind pool. Esto se mitiga
en gran medida con la inversión en fondos de secundarios. Y por último, el camino acelerado a la liquidez. Cuando realizamos la inversión ya hay activos que están cerca de ser vendidos otra vez y por lo tanto tiene una capacidad de generar flujos de caja mucho más rápido que los primarios de private equity. Ahora sí, pasando a la siguiente slide, vemos que, pues bueno, que los secundarios de private equity han tenido unos retornos históricos muy sólidos. Hay que tener en cuenta que la muestra de los gráficos que vemos a la derecha es relativamente pequeña, 216 fondos, pero podemos observar que la mediana de la TIR de los fondos de secundarios pues tiende a estabilizarse en ese rango, vemos ahí, del 14-16%. Y por debajo, los fondos de secundarios tienden a obtener flujos netos positivos entre el año 6 y 8. Vemos que la curva en la gráfica de arriba de la rentabilidad por cuartiles pues diferencia en gran medida, sobre todo en el inicio de la inversión, a los managers que están en el percentil o en el cuartil más elevado versus a los que están en el cuartil inferior. Eh, Como vemos, la curva de TIR, pues en un inicio empieza muy alta. Esto es debido a la compra a descuentos y la amplificación del apalancamiento. Y luego pues se va normalizando a lo largo de la vida del fondo. Una vez los fondos se van madurando, pues estas TIRs se normalizan y ya el efecto apalancamiento y el efecto descuento pues se diluye, acabando, como he dicho, en una mediana de 14-16%. Ahora, ya más que hablar de la clase de activos, me gustaría hablar un poco de timing. ¿Y por qué ahora? Pues vivimos tiempos de récords en activos bajo gestión de private equity. La mayoría de los fondos son en formato cerrados y no tienen mecanismos de liquidez definidos. Es decir, normalmente los fondos se posicionan en el mercado secundario en torno a 3-5 años después de su lanzamiento y las operaciones de secundario, debido al gran número de activos bajo gestión en el que estamos ahora, y pues los años perdidos por COVID pues después la crisis de Ucrania, al final habrá GPs en dificultades que entrarán en el mercado y no querrán realizar las salidas tan pronto como sus LPs le piden o querrán pues materializar más valor del que están consiguiendo actualmente. Si seguimos a la siguiente diapositiva, podemos ver que aunque el mercado de secundarios ha crecido a un ritmo rapidísimo durante los últimos años, creemos que todavía está en su infancia. O sea, el año pasado se transaccionaron en torno a 110 billones de dólares y se prevé que lleguemos a 150 billones este año según PJT Parkhill. Sigue habiendo un cierto desequilibrio entre oferta y demanda, y esto es obvio ya que las transacciones que se realizan se hacen normalmente a descuento de NAV. Los entornos post-recesión suelen ser buenos entornos de entrada. Hemos visto hasta ahora más operaciones en estos últimos años el PILET, y es donde vemos el valor, ya que de momento creemos que los GPs todavía no han corregido todo lo que deberían respecto a los mercados públicos y que podemos ver en los próximos trimestres pues una corrección en valoraciones. Ya vimos algo en diciembre, pero de momento nosotros pues vemos el valor más en las operaciones de GP-led. Esto se debe a un descenso de las OPVs o IPOs y un descenso en general de los métodos de salida tradicionales. En los LP-led vemos atractivas las transacciones medianas y pequeñas de menos de 100 millones que están menos intermediadas y donde hay mayores descuentos. Normalmente las transacciones de más de 100 millones hay un número muy limitado de GPs que están a cargo de ellas. Pues bueno, suelen ser transacciones intermediadas por advisors o bancos de inversión, donde entran mucho más en competencia y hacer ese sourcing propietario de las operaciones pues es mucho más complicado. Si pasamos a la siguiente slide, pues vemos las dinámicas de mercado y por qué seguimos con este momento interesante de inversión por delante. La primera dinámica es la actividad de salida más lenta. O sea, con el aumento de la volatilidad y la disminución de las valoraciones, pues los gestores se ha ralentizado la actividad de salida. Y de momento esto sucede en todos los periodos de repricing o de alta volatilidad, en el sentido de que los vendedores no quieren vender al precio que están dispuestos a comprar los compradores y los compradores no quieren comprar al precio al que están dispuestos a vender los vendedores, valga la redundancia. Por lo tanto, hasta que eso se ajusta y los niveles de volumen transaccionado vuelven a zonas pues normales, pues esto
pues vivimos un periodo de liquidez reducida y es ahí donde los fondos de secundarios pues pueden aportar mayor valor, ya que se amplifican los descuentos, el poder de negociación, salen más oportunidades a mercados del PIS que están atrapados en fondos, los GPs tienen más dificultad para levantar dinero y por lo tanto deciden lanzar fondos de secundario para seguir trabajando con activos y reciclar esa base inversora y estos son los principales puntos. El siguiente punto es la volatilidad. Pues la volatilidad del mercado público, como he dicho antes, normalmente conlleva un mayor poder de fijación de precio. Y por último, el efecto denominador. Durante estos últimos meses es algo que no hemos parado de escuchar, sobre todo con clientes institucionales como compañías de seguros. Las caídas del mercado público han aumentado el peso de mercados privados y también de private equity dentro de la cartera de los inversores y ahora necesitan rebalancear, pues inversores que tenían alocado un 10% a mercados privados o a private equity en concreto, ahora tienen un 15 o un 20 y tienen que reducir eso. Esto, pues con una oportunidad atractiva de entrada en un secundario o la venta en un secundario, pues se puede realizar y si consideran que el precio que se están pagando por su cartera es justo, pues es una oportunidad de salida muy buena. En la siguiente slide, y ya para finalizar un poco mis motivos en cuanto a momento y clase de activo, quería hablaros un poco de perspectivas actuales. En el gráfico de la izquierda podemos ver el descenso de las IPOs, disculpad, o OPVs, salidas a bolsa prácticamente, en 2021. En 2021 el número de OPVs fue muy elevado, mucho más elevado que en otros años, y después en 2022, pues debido al alza de los tipos de interés, la incertidumbre, la volatilidad, este número de OPVs se redujo en gran manera. Ahora este año también ha empezado muy lento y las valoraciones de los mercados privados han sido más estables que las de los mercados públicos, pues por lo tanto las compañías tienen miedo a salir a bolsa en el sentido de que no quieren estar expuestas a la volatilidad que ofrece estar cotizando en un mercado público en estos momentos. Por lo tanto, una entrada de un fondo de private equity o de que les pueda ayudar pues con ese capital que necesitan y diluir su participación dentro de la compañía, pues les puede parecer buena opción o una opción más atractiva que en 2021 o los años anteriores. Los inversores al final buscan negocios capaces de traspasar la inflación al cliente final. Sectores que se han comportado bien o que nosotros hemos estado mirando también en periodos inflacionarios y de tipos altos de interés, pues son el sector como el healthcare o la tecnología. El valor total de operaciones de private equity se ha reducido y eso lo podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha y las valoraciones han caído. Estamos pasando de un mercado de vendedores a un mercado de compradores. Ahora veremos que la dinámica probablemente se revertirá y los compradores empezarán a entrar en el mercado una vez los vendedores estén dispuestos a vender a precios razonables o con un descuento razonable. En cuanto a oportunidad de mercado, los inversores cada vez asignan más capital a mercados privados y las compañías buscan este capital. Pues en lugar del capital público, como hemos hablado antes, pues por salidas a bolsa, pues capital privado que les ayuda a crecer y que sea capital a largo plazo, estable y con vistas a futuro. Invertir en private equity puede actuar como un elemento protector frente a la volatilidad de los mercados públicos. Pues no es nada nuevo, es algo que ha comentado José Manuel y que he comentado yo al principio. Al final, durante estos últimos años hemos vivido una volatilidad brutal en los mercados públicos. Los mercados privados actúan con cierto decalaje. Hay gente que dice que 12 meses, que ahora el mercado se está eficientando más y que a lo mejor este tiempo podría ser más reducido. Pero la realidad es que muchas veces la volatilidad de los mercados públicos, pues a través de la inversión en private equity o en otro tipo de mercados privados, podemos esquivarla o al menos retrasarla o disminuir su impacto. En este caso, pues los fondos de private equity en general han hecho una corrección relevante para valor liquidativo de diciembre, a cierre de año. Creemos que hay espacio para la corrección, pero también creemos que si los mercados públicos se recuperaran antes de lo esperado, pues las correcciones en el mercado de private equity serían menores y, por lo tanto, la volatilidad se reduciría. Cada vez estamos viendo una ampliación en la gama de semilíquidos de los players. Esto es debido básicamente al apetito por el parte de inversores profesionales minoristas de entrar en activos de mercados privados y creemos que es un buen momento debido a la escasez de liquidez.
O sea, como hemos dicho antes, es un periodo de repricing, oferta y demanda no machean, y es ahí donde un fondo de secundarios o un manager experimentado pues puede sacar sus armas a relucir y ejercer el mayor valor añadido posible. De aquí, si os parece bien, podríamos pasar a preguntas que tengáis acerca de la presentación. Le dejo a José Manuel si quieres. Sí, bueno, Ignacio, aquí entre tú y yo hacemos gestión de las preguntas, ¿eh? Sin problema. Vamos a ver Fenómeno. si nos entran algunos y, y damos 5 minutos a ver si tenemos alguna pregunta, porque de momento no nos animamos. Bueno, yo tengo una, pero un poco el hielo, pero sí que creo que es importante. ¿Cómo veis vosotros desde UBS a, a los inversores tradicionales en private equity españoles, ¿vale? A los LPs tradicionales? Sí. ¿Cómo les veis en términos de mix de primarios, secundarios? Es decir, ¿han ido complementando su inversión en primario con inversiones en secundarios o todavía estamos un poquito por detrás de otros mercados? Y luego creo que hay otra pregunta de Álvaro. Pues fenomenal, si quieres empiezo por tu pregunta. Los LPs españoles, por supuesto, depende de su perfil de riesgo y de su perfil. O sea, tenemos clientes institucionales como aseguradoras, fondos de pensiones más conservadores, los cuales a lo mejor pues todavía no han cogido esa dinámica de adaptar pues sus estrategias en primario o sus estrategias más de fondo de fondos con fondos de secundario, o clientes más sofisticados como family offices o algún corporate que a lo mejor sí que tiene incluso una estrategia propia de inversiones secundarios. Depende mucho del perfil de riesgo que el cliente final quiera asumir, depende también del holding period que esté dispuesto a asumir. Y yo creo que el mercado español, o sea, en España tenemos una suerte que es que contamos con grandes casas de private equity, tenemos grandes GPs que están presentes y que invierten en compañías Ujú. españolas, tanto nacionales como internacionales. Y eso es algo que de cierta forma, pues de cara a otros países, no te hablaría o compararía con los principales, pues con Estados Unidos, pero respecto a otros países, por ejemplo, europeos, pues considero que sí que estamos avanzados. La inversión en private equity, las compañías españolas necesitan este capital y el secundario, o yo he visto, por ejemplo, que algunos GPs españoles pues han empezado a hacer estas operaciones de secundarios, tanto con sus portfolios enteros, ya sea por la parte GP-led o pues clientes que tenían invertidos y que necesitan liquidez, pues por la parte del PILET. En cuanto al inversor institucional, como te digo, sí que está abierto a la inversión en secundarios, sí que vemos apetito, sí que vemos que la gente está hablando de que es un buen momento de entrada y nosotros coincidimos con ello. Eh, Ujú. Esta es un poco nuestra visión. Vale, luego hay otra pregunta ¿Mm? que, bueno, yo creo que aquí depende un poco de hasta qué punto veamos que se puede democratizar o bajar el nivel al que se puede invertir. Pero la pregunta es, ¿cómo se adapta la inversión en secundarios de private equity a la democratización de los mercados privados? Entiendo por democratización, Álvaro, y si no corrige en tu pregunta, que cualquiera o casi cualquiera, independientemente del volumen de inversión, pueda acceder a este mercado. Yo creo que todavía y corregidme vosotros, ¿no? Todavía no he visto un ETF, ¿vale? De mercados privados. Me No, bueno, gustaría, es pero... una muy buena pregunta. O sea, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Los principales problemas a los que se enfrentan los inversores que no son institucionales, es decir, inversores minoristas, a la hora de invertir en mercados privados, por un lado es el elevado tamaño de mínimo de inversión. O sea, para invertir en private equity y tener una cartera relativamente diversificada, pues requieres de mínimos de inversión muy altos. O para acceder a fondos o fondos de private equity suele ser parecido. Después, la liquidez y por último, la falta de Claro. diversificación. Entonces, aquí sí que vemos que los secundarios es una estrategia que se puede adaptar bien al inversor siempre profesional, pero
más minorista, o sea, es decir, al inversor particular profesional. Hasta la llegada de los LTIFs o únicamente a través de vehículos españoles, pues los clientes no profesionales podían tener acceso a productos de mercados privados. Ahora, con la llegada del LTIF 2.0, el cambio de regulación, pues al final lo que busca pues la Unión Europea es facilitar el acceso que están pidiendo los inversores minoristas a esta clase de activos. Creemos que los secundarios de private equity se pueden adaptar bien a este formato o enfocado a cliente minorista. ¿Cómo? Pues haciendo un producto evergreen con suscripciones periódicas donde puedan suscribir o reembolsar los inversores siempre en condiciones normales de mercado. Hemos visto fondos que han tenido problemas para distribuir capital en estos momentos de estrés con formato semilíquido o evergreen, pero sí que creemos que se puede adaptar bien. ¿Por qué? Pues porque los secundarios de private equity tienen mayor capacidad de generar liquidez que los primarios, Ujú. tienen un rápido desembolso porque la mayoría de estructuras o la mayor parte del capital se hace al inicio. En el caso de fondos evergreen normalmente suele ser una estructura fully paid in, que significa que no vas por capital comprometido, sino que directamente el comprometido, el comprometido lo desembolsas en el minuto cero y Ujú. adquieres una participación en el fondo, pues eh, eh, una participación en el fondo correspondiente a tu inversión inicial en ese momento. Y las distribuciones por parte de la cartera subyacente pues tardan menos en llegar que en primarios de private equity. Entonces, pues jugando a lo mejor con un porcentaje de cash, ciertos límites a la liquidez, pues un formato semilíquido o accesible para inversores no institucionales, creemos que se puede adaptar bien. Sí, vamos, yo creo que sería un éxito, ¿no? Fíjate, justo ahora en la siguiente pregunta de Ignacio Mm. eh, es ¿bajo qué carcasa, FCR, el TIF, etcétera, etcétera, puede distribuirse a clientes este tipo de producto? Clientes minoristas. ¿Es posible? Siempre bajo asesoramiento, bajo un contrato, mandato de asesoramiento. Bueno, aquí yo creo que de nuevo, ¿no? Vosotros sois los expertos en formatos, en capacidades de acceder, etcétera, etcétera, ¿no, Ignacio? ¿Cómo lo ves? Mm. Bueno, o sea, yo lo que he visto en el mercado español es que hay players que montando un vehículo local han conseguido acceder, pues como comentaba Ignacio, a estas a través de una FCR, inversores minoristas firmando una carta, lógicamente, de conocimiento de riesgos y asesorados por su asesor patrimonial, pues pueden acceder a este tipo de productos. Nosotros, los vehículos que lanzamos de mercados privados, hasta ahora normalmente han sido enfocados a clientes profesionales. ¿Por qué? Pues simplemente porque o sea, en fuera de España o en otros países de Europa existe existe la posición de inversor cualificado en lugar de únicamente profesional o no profesional. En España solo tenemos Ujú. estas dos vertientes y nuestros productos son para inversor profesional. Esto no quiere decir que en un futuro no vayamos a lanzar productos pues más enfocados en el segmento minorista. Siempre productos, como he dicho, de clases de activo que puedan proveer la liquidez necesaria y con los que estemos cómodos de tener a estos clientes minoristas dentro de nuestra base inversora. Claro. Este producto seguramente, o como empecemos a ver, ahora con la llegada de la regulación, el TIF 2.0, pues empezamos a ver más el TIFs en el mercado, vehículos luxemburgueses europeos que pues que permiten este acceso de cliente minorista a producto de mercados privados. Hasta ahora, como he dicho, lo veíamos puntualmente con estructuras españolas de master feeder eh, y pues sí, generalmente a través de FCRs. No, a ver, está claro que yo creo que vosotros, vuestro papel, vuestra experiencia, vuestro expertise y vuestro target es más un cliente institucional, ¿no? Pero bueno, pensando un poco en bancas privadas que pueden hacer, bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Algún tipo de fondo formato evergreen que pueda tener ahí participaciones en algunos de los fondos donde ahí vosotros sí que entráis, ¿no? Eso podría tener sentido. Porque sí es verdad que a nosotros en AFI y en nuestra gestora, ¿vale? Nos preguntan cada vez más, ¿no? Oye, por la Nosotros, posibilidad o de sea, entrar a nivel, bueno, pues eso, un poquito más lejos del institucional, un nivel más bajo, ¿no? Yo creo que ahí, tanto
a nivel individual como también por banca privada o incluso, ¿vale? A través de productos vía Unit Link, etcétera, aseguradoras, es que claramente es una vía de desarrollo clara, ¿no? Sí, o sea, nosotros sí que comercializamos productos de mercados privados en bancas privadas, pero lo único que lo hacemos únicamente a clientes profesionales. Hasta ahora, el Claro, formato de los claro. productos que hemos lanzado, pues las bancas privadas tienen dentro de su red clientes profesionales y clientes no profesionales. Y los vehículos luxemburgueses no aptos para cliente minorista, pues no pueden ser distribuidos aquí en España, lógicamente, a cliente minorista o no profesional. Eh, Nosotros es algo en el que sí que estamos mirando. Nuestra propia banca privada nos pide productos de bancos privados, o sea, productos de mercados privados. Lo hemos desarrollado con real estate, ahora lo estamos haciendo con secundarios de private equity. Eh, la manera eficiente que tenga el inversor minorista español de acceder a secundarios de private equity todavía no está del todo clara. Si la estructura que se habría que montar es una FCR, si tenemos que esperar a saber algo más de la regulación LTIF o todavía cambios que están por llegar. Todavía estamos en una etapa de cambios, pero lo que sí que está claro es que el apetito por parte del inversor particular y minorista es muy alto. Las gestoras cada vez lanzan más producto adecuado a ello y cada vez, o sea, y cada vez tanto el dinero o el capital institucional como el capital particular dedicado a esta serie de clases de activo, pues es mayor. Bueno, veo una última pregunta y es, de cara al 2023-24, si ¿Mm? tuvieras que poner en el lado positivo un factor que podría derivar en un incremento fuerte de la actividad en mercados secundarios, ¿cuál sería? Y lo mismo en el lado negativo. Por el lado positivo, yo creo que el factor principal que estamos esperando todos es el repricing. Al final, pues que la volatilidad se reduzca, que las transacciones vuelvan, que oferta y demanda machen y que las transacciones vuelvan a tener sentido. Ahora, hoy en día, es verdad que hay oportunidades muy interesantes, pero más por el lado igual distressed o oportunistas que por el lado GP-led o incluso el PILET. Yo creo que pues una corrección en valoraciones, estabilización, ya que los inversores finales se crean los precios subyacentes que tienen las carteras de private equity y que estén cómodos comprando participaciones en las mismas, pues puede ser un factor positivo. Por otro lado, factor negativo, inestabilidad, una caída en una recesión, como podemos ver, o sea, hay diferentes escenarios, que la guerra de Ucrania continúe, una posible pandemia, o sea, hemos vivido cosas en estos últimos años surrealistas y salimos de una detrás de otra. Eh, todos estos eh, todos estos factores crean inestabilidad y ofrecen muy buenos momentos de entrada para managers de secundarios que tengan las capacidades de pescar en estas aguas. Por otro lado, para a nivel de crecimiento de AUMs, de fundraising y del mercado de private equity en general de las compañías, pues no es el mejor momento. Ujú. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. Parece que no. Bueno, en todo caso, yo deciros a los asistentes y a los que luego nos vean, ¿no? La sesión grabada, que esta sesión se graba, estará disponible en el canal de AFI de YouTube, en AFI Escuela y en AFI, y que, bueno, pues lo podéis distribuir y se puede comentar entre los participantes, ¿no? Eh, yo por nuestro lado, Ignacio, si no tenemos más preguntas, creo que lo podemos dejar aquí. Creo que es vamos, que ha sido una sesión interesante, más allá de la parte pedagógica, escucharos a vosotros como practitioners en el mercado, ¿no? Y para levantar ese interés por parte de los clientes y de los inversores en este segmento, que yo creo que complementa muy bien, ¿no? Una aproximación a private equity ya tradicional en muchos de los clientes nuestros y de inversores en España. Y nada, yo creo que posiblemente tengamos que hacer alguna revisión, ¿no? O alguna pequeña píldora en los próximos 12 18 meses para darle continuidad, ¿no? Al seguimiento de secundarios de private equity, ¿no? Nada, por mi lado, muchísimas gracias por atender todos los que habéis atendido. Y no sé, Ignacio, si quieres despedirte tú también de la audiencia o cerramos. No, por supuesto, vamos a daros las gracias tanto a AFI como a la audiencia por estar aquí hoy con nosotros
Y ya sabéis, estamos disponibles para lo que necesitéis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, buenos días.